Mi nombre es Elisa, y si hay algo que he aprendido en mis 18 años es que ser la hija mayor en mi familia significa llevar expectativas mientras se vive a la sombra de alguien más. Ese alguien es mi hermano menor, Ethan. Desde el día en que nació, quedó claro que él era el hijo dorado, el sol alrededor del cual orbitaban mis padres, mientras yo era más como la luna, presente pero secundaria. Vivíamos en una modesta casa de 2 habitaciones en un pequeño pueblo del medio oeste. Papá trabajaba como mecánico y mamá dirigía una guardería a tiempo parcial desde nuestra casa. El dinero siempre era escaso, pero mis padres lograban hacer parecer que las necesidades de Ethan justificaban de alguna manera hurgar en lo poco que teníamos. Cuando tenía 14 años, quería tomar clases de piano. Eso es un lujo que no podemos permitirnos, me había dicho mamá. 3 meses después, Ethan se unió a un equipo de fútbol itinerante que requería uniformes costosos y torneos semanales fuera de la ciudad. Es una inversión en su futuro, explicó papá. Ethan era bueno jugando al fútbol, eso hay que reconocerlo, pero sus calificaciones, abismales. Mientras yo me quedaba despierta hasta tarde terminando tareas y preparando proyectos de crédito extra, él pasaba las noches jugando videojuegos. Una vez intenté ayudarlo con su tarea de matemáticas, pero se burló. ¿De qué sirve? De todas formas, me volveré profesional. Mis padres no parecían importarle su actitud despectiva. Los chicos son así, decían, riendo como si fuera una característica entrañable en lugar de pura pereza. Yo, en cambio, era diferente. Me gustaba la escuela, de hecho, me encantaba. Era el único lugar donde se reconocía mi esfuerzo. Mientras los maestros de Ethan enviaban correos electrónicos sobre su comportamiento disruptivo, los míos me entregaban premios. Elisa es una estrella, le había dicho mi profesora de inglés a mi mamá durante una reunión de padres, aunque el cumplido apenas le importó. «Qué bien», respondió distraída, antes de cambiar el tema al último partido de fútbol de Ethan. Los libros se convirtieron en mi escape. Tomaba prestada todas las novelas que podía de la biblioteca, devorando historias sobre chicas que superaban obstáculos o encontraban vidas más allá de lo que otros imaginaban para ellas. Tarde en la noche, después de que mis padres se hubieran acostado, me sentaba en el suelo de nuestro dormitorio compartido, usando la delgada franja de luz bajo la puerta para leer. Ethan nunca se daba cuenta, dormía como una piedra, pero para mí, esas horas eran un salvavidas. A pesar del favoritismo constante de mis padres, me mantuve fuera de problemas, saqué sobresalientes en mis clases y soñé en silencio con un futuro lejos de nuestro pueblo. Cuando no estaba estudiando, trabajaba. Cuidaba a los niños del vecindario, apilaba productos en el supermercado local e incluso pasé un verano abrasador recogiendo fresas en una granja cercana. Cada centavo que ganaba iba directo a mis ahorros para la universidad. Pero sabía que no sería suficiente. Para mi penúltimo año de secundaria, comencé a solicitar becas. No solo tenía esperanza, estaba decidida. Sentía que era mi única oportunidad para labrarme un camino, para demostrar que era más que solo la hermana mayor de Ethan o la hija, suficientemente buena, para mis padres. Así que vertí mi corazón en cada ensayo de solicitud, creando historias de resistencia, ambición y determinación. Cuando llegó la carta de la Universidad de Monroe, estaba sentada en la mesa de la cocina. El sobre era grueso, una señal prometedora. Lo abrí de un tirón y escaneé las primeras líneas. Mi corazón se elevó, me habían otorgado una beca completa, matrícula, alojamiento, comidas, todo. Se sentía surrealista, como si el universo finalmente me hubiera lanzado un salvavidas. Miré la carta, leyéndola 2 veces antes de susurrar, lo logré. Esa noche, mostré la carta a mis padres, pensando, ingenuamente, me doy cuenta ahora, que estarían orgullosos. Papá la miró brevemente, asintiendo. Eso es bueno, Elisa. La reacción de mamá fue aún menos entusiasta. Oh, bien por ti, dijo, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Noté lo rápido que cambiaron de tema, la poca importancia que le daban al logro. Aún así, traté de convencerme de que no importaba. Esta era mi victoria, y nadie podía quitármela. O eso pensaba. El cambio comenzó sutilmente. Durante la cena, mis padres empezaron a hablar sobre el futuro de Ethan, sobre cómo él podría necesitar un poco de apoyo extra, después de la escuela secundaria. Aún está averiguando las cosas, dijo mamá, mirándome de reojo. Elisa, tal vez puedas ayudarlo con las solicitudes universitarias el próximo año. Estaré ocupada con mis propias clases, respondí. Bueno, ya veremos, murmuró papá, pero su tono me inquietó. Esa inquietud se profundizó cuando Ethan me preguntó una noche, de forma casual, ¿crees que Monroe me dejaría unirme al equipo de fútbol si tú me metes? Lo miré, confundida. ¿Por qué iba a meterte yo? Él sonrió con suficiencia. Porque eres la nerd con la beca. ¿No es así como funciona? Puedes, compartirla, ¿no? Era risible, absurdo, de verdad,
Pero Ethan no estaba bromeando. Peor aún, parecía que mis padres tampoco. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mamá puso una pila de papeles frente a mí. Elisa, cariño, lo hemos estado pensando. Ya que obtuviste una beca tan grande, tal vez podrías transferirla a Ethan. Por un momento, pensé que no la había escuchado bien. ¿Qué? Eres tan inteligente. Conseguirás otras becas. Pero Ethan necesita esto. Él es quien realmente tiene la oportunidad de lograr algo. La miré atónita. No se pueden transferir becas. No funciona así. Papá cruzó los brazos, con una expresión firme. Te sorprendería lo que puedes hacer con la documentación adecuada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaban pidiendo, estaban planeando. Y no se trataba solo del futuro de Ethan, se trataba de sabotear el mío. Me senté en la mesa de la cocina, con la carta de la beca todavía en mi mano, sintiendo cómo el ambiente se volvía más denso a mi alrededor. No pueden estar hablando en serio, dije, con la voz temblorosa. Mamá suspiró dramáticamente, como si estuviera siendo irracional. Elisa, esto es para la familia. Tu hermano tiene tanto potencial, pero necesita oportunidades para triunfar. Y yo no, respondí bruscamente, mis ojos yendo de uno a otro entre ellos. Ethan estaba sentado en la barra comiendo cereal, completamente indiferente a la conversación. Trabajé por esta beca, me la gané. Papá se frotó las sienes, su señal habitual de impaciencia. No decimos que no la merecieras, pero tienes que ver el panorama completo. El futuro de Ethan nos afecta a todos. Con su talento, podría hacerse profesional algún día. Esa es una oportunidad que cambia la vida. ¿Cambiará la vida de quién? Pregunté, con la voz en aumento. ¿Me estás pidiendo que tire mi futuro por el simple hecho de que Ethan viva una fantasía? Él ni siquiera se interesa por la escuela. No seas dramática, intervino mamá. Eres brillante, Elisa, encontrarás otra forma, pero Ethan necesita esta beca para entrar a la universidad, para jugar a un nivel competitivo. Ya hemos hablado con el entrenador Mayer, y él piensa que Ethan tiene lo que se necesita. Me quedé helada. ¿Hablaste con su entrenador, antes de hablar conmigo? No hagas de esto algo personal, espetó papá, con un tono más cortante. Se trata de la familia. Estás siendo egoísta. Egoísta, esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años, había sacrificado mi tiempo, mis deseos e incluso mis necesidades por esta familia. Trabajé turnos largos para ayudar a cubrir la despensa, me perdí actividades extracurriculares porque ellos no podían llevarme, e incluso di tutorías a Ethan para evitar que suspendiera álgebra. ¿Y ahora, defenderme a mí misma era egoísta? ¿Me estás escuchando, Elisa? La voz de mamá irrumpió entre mis pensamientos desordenados. Deslizó una pila de papeles hacia mí. Ya hemos empezado el proceso. Solo necesitas firmar estos formularios para rechazar formalmente la beca. Parpadeé ante los papeles frente a mí. ¿Rechazar la beca? Mi voz se quebró de incredulidad. ¿Quieren que firme mi futuro? Conseguirás otras becas, dijo mamá con ese tono despectivo. Eres ingeniosa. Pero, Ethan, no voy a ir a la universidad, interrumpió Ethan, con la boca llena de cereal. Esto es solo para meterme en el equipo de fútbol. La universidad es aburrida. Giré la cabeza hacia él. ¿Ni siquiera quieres ir? No le hagas caso, dijo mamá rápidamente, lanzando una mirada a Ethan. Él no lo dice en serio. Simplemente no se expresa bien. Lo digo exactamente así, se encogió de hombros Ethan. Pero si eso te hace feliz o lo que sea, iré. Mis manos temblaban de rabia. No solo intentaban quitarme la beca, la estaban desperdiciando en alguien a quien ni siquiera le importaba. No firmaré nada, dije con firmeza, empujando los papeles de vuelta hacia mamá. Papá se inclinó hacia adelante, con el rostro endurecido. No seas difícil, Elisa. Esto no es una petición. Es una decisión que hemos tomado como familia. Me aparté de la mesa, poniéndome de pie de golpe. No, ustedes tomaron esta decisión, y es ridícula. No pueden obligarme a renunciar a mi beca. La cara de papá se puso roja, y por un momento pensé que iba a gritar. En cambio, señaló con el dedo. Si vas a actuar así, tal vez no mereces la beca. Vives bajo nuestro techo, comes nuestra comida, llevas la ropa que compramos. Nos lo debes a la familia. Esa palabra, deber, hizo que mi estómago se revolviera. Me di la vuelta de un portazo y subí corriendo a mi habitación, cerrando la puerta de un golpe. El corazón me latía con fuerza mientras me apoyaba contra la puerta, con lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Quería gritar, romper algo, hacerles entender que me lo había ganado. Después de unos minutos, agarré mi computadora portátil y empecé a investigar. Necesitaba saber si su plan era siquiera legal. ¿Realmente podían obligarme a rechazar mi beca? ¿Qué podrían haberle dicho a la universidad? Esa noche me quedé despierta hasta tarde, buscando entre los términos de las becas y enviando correos electrónicos a la oficina de ayuda financiera.
Para cuando apagué la computadora, una cosa quedó clara. Mis padres no se detendrían hasta que consiguieran lo que querían. Los días siguientes a ese explosivo desayuno fueron tensos. Mis padres no paraban de soltar comentarios velados sobre sacrificio y valores familiares en cada oportunidad que tenían. Ethan, por supuesto, no parecía importarle nada de eso. Se acurrucaba en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono, mientras las estrategias manipuladoras de mamá y papá hervían justo debajo de la superficie. Los evité tanto como pude, refugiándome en mi habitación o en la biblioteca después de la escuela. Pero ningún grado de evasión podía detener su campaña. Una noche, mamá tocó la puerta de mi habitación, entrando antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. «Necesitamos hablar, Elisa», comenzó, con un tono inquietantemente dulce. «Sé que estás molesta, pero tienes que entender lo importante que es esto». Puse mi pluma a un lado y la miré fijamente. «No, no tengo que entender nada. Trabajé por esa beca, es mía». Su sonrisa se tensó. «No seas tan rígida. El futuro de Ethan es tan importante como el tuyo. Incluso más. Él tiene potencial. ¿Potencial para qué? Él ni siquiera quiere ir a la universidad». La expresión de mamá vaciló, mostrando un atisbo de molestia. «Es joven, no sabe qué es lo mejor para él. Por eso necesita nuestra ayuda, tu ayuda». «¿Y qué hay de mí?», le repliqué. «¿No merezco ayuda también? ¿O Ethan es el único que importa en esta familia?». «No me levantes la voz, jovencita», replicó, desvaneciendo esa dulzura. «Siempre has sido tan independiente, tan capaz. No nos necesitas como él nos necesita a nosotros». La absurdidad de sus palabras me golpeó como un bofetón. No los necesitaba porque había aprendido a no depender de ellos. No era un cumplido, era un rechazo. «No voy a renunciar a mi beca, mamá. Y no pueden obligarme», afirmé. Se fue de la habitación molesta, murmurando algo sobre hijas ingratas. Unos días después, la situación escaló. Llegué a casa del trabajo y encontré a papá sentado en la mesa de la cocina, con la computadora portátil abierta y un montón de documentos frente a él. Al verme entrar, levantó la vista con expresión sombría. «Siéntate», ordenó. Me quedé de pie. «¿De qué se trata esto?». Hizo un gesto hacia los papeles. «Hemos estado en contacto con la oficina de ayuda financiera de la universidad. Dijeron que la beca técnicamente no se puede transferir, pero hay maneras de rechazarla y abrir los fondos para otros solicitantes. Ethan podría volver a postularse para un premio similar». Lo miré, con incredulidad y rabia hirviendo en mi interior. «¿Llamaron a la universidad? ¿Sin decírmelo?». «No estaba siendo razonable», dijo, con tono entrecortado. «Así que tuvimos que encargarnos nosotros». Mi voz se elevó, temblorosa de furia. «No es su beca, no tenían derecho a hacer eso». La cara de papá se oscureció. «Vives bajo mi techo, Elisa. Todo lo que tienes es por nuestra culpa. Si quieres seguir viviendo aquí, harás lo que se te dice». Sentí el peso de su amenaza como una piedra en el pecho. Estaban dispuestos a echarme si no colaboraba. No era una amenaza vacía, lo veía en sus ojos. «No puedo creer que me hagan esto», susurré. «Soy su hija». «Exactamente», dijo, «y eso significa que tienes responsabilidades con esta familia». Esa noche, hice mi primera grabación. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio, luego me colé en la cocina donde habían dejado los documentos sobre la mesa. Usé mi teléfono para fotografiar cada página, leyendo la letra pequeña. La mayoría trataba sobre rechazar la beca y proporcionar un motivo a la universidad. Una frase llamó mi atención: motivo de retiro, transferir oportunidades a un miembro dependiente de la familia. Estaban tratando de enmarcar esto como una decisión mía. Iban a decirle a la universidad que yo me apartaba voluntariamente para Ethan. El pensamiento me revolvió el estómago. Pasé los días siguientes reuniendo pruebas. Cada vez que mis padres mencionaban la beca, en la cena, en la sala, incluso durante viajes en coche, grababa discretamente las conversaciones. Quería un registro claro de su manipulación, por si necesitaba defenderme. El punto de quiebre llegó una semana después. Recién había salido de la biblioteca cuando Ethan me atacó en el pasillo. «Oye, ¿puedes agilizar lo de la beca? El entrenador Mayer dijo que es mejor si me comprometo pronto». Lo miré, atónita. «¿De verdad crees que esto se trata de ti?». «Sí se trata de mí», dijo, con una sonrisa de suficiencia. «Estás siendo egoísta. Mamá y papá dijeron que ni siquiera necesitas la universidad, eres lo suficientemente inteligente para arreglarlo». Mis manos se cerraron en puños. «No tienes idea de cuánto he trabajado para esto. Y no lo voy a renunciar solo porque seas demasiado perezoso para ganarte las cosas por ti mismo». Él puso los ojos en blanco. «Como quieras. Mamá y papá dijeron que ya se va a hacer, así que simplemente hazte a la idea». Fue en ese momento cuando decidí que ya había tenido suficiente. Si querían pelear, yo estaba lista para hacerlo.
Al día siguiente, me salté la escuela y fui directamente a la oficina de ayuda financiera de la universidad. Pedí hablar con la directora, una mujer seria llamada la señora Caldwell. Sentada frente a su escritorio, le expliqué todo, mi beca, el plan de mis padres y sus intentos de manipularme para que la rechazara. Ella escuchó atentamente, asintiendo mientras le mostraba los documentos y le reproducía algunas de las grabaciones. Cuando terminé, su expresión era una mezcla de enojo y determinación. Elisa, gracias por informarnos. Permíteme asegurarte que tu beca está a salvo. Te la otorgaron por tu mérito, y nadie, ni siquiera tus padres, puede arrebatártela. Una oleada de alivio me inundó, pero se vio atenuada por el conocimiento de que esto no había terminado. La señora Caldwell prometió documentar todo y marcó mi cuenta para seguridad extra. También me ofreció un lugar en la vivienda universitaria, por si lo necesitaba. Esa noche, volví a casa sintiendo una nueva determinación. Mis padres me esperaban en la sala, con expresiones severas. ¿Dónde has estado todo el día?, demandó papá. Lo miré directamente, sin titubear. En la universidad. El rostro de mamá palideció. ¿Qué hiciste? Les conté todo, dije con calma. Las llamadas, los documentos, la presión. Saben lo que han estado intentando hacer y no lo van a conseguir. Por primera vez, se quedaron sin palabras. Sentí un destello de satisfacción al ver su plan desmoronarse ante mis ojos. Pero sabía que esto no había terminado, era solo el comienzo de las consecuencias. A la mañana siguiente comenzó la reacción. Me desperté con el sonido de voces airadas que resonaban por la casa. Mis padres estaban en la cocina, sus palabras eran agudas y estaban cargadas de pánico. ¿Ella fue a la universidad? Sin decirnos nada, la voz de mamá era aguda, apenas contenida. ¿Qué esperabas?, replicó papá. Le dijimos qué hacer y nos desobedeció. Siempre ha sido terca. Me quedé en mi habitación, dejando que sus palabras me llegaran. Una parte de mí se sentía satisfecha, finalmente, estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero también surgió un atisbo de miedo. No estaba segura de hasta dónde irían para recuperar el control. Cuando finalmente entré en la cocina, la habitación quedó en silencio. Mis padres se volvieron hacia mí, con expresiones entre la ira y la incredulidad. Elisa, comenzó mamá con la voz tensa, ¿qué le dijiste a la universidad? Todo, respondí con calma, manteniéndole la mirada. Les conté sobre sus llamadas, los formularios y cómo me han estado presionando para que renuncie a mi beca. No tenías derecho, explotó papá, golpeando la encimera con la mano. Somos tus padres, vives bajo nuestro techo, no te estás pasando por nuestras espaldas así. Tenía todo el derecho, dije con voz firme. Es mi beca, mi futuro, ustedes no deciden qué hago con él. Por un momento, la habitación quedó extrañamente silenciosa. Luego la voz de mamá cortó el aire como un cuchillo. ¿Sabes lo que has hecho? Nos has humillado. ¿Crees que la universidad no nos verá como padres indignos ahora? ¿Qué pensarán cuando se enteren? Esto no se trata de lo que la gente piense, replicé con rudeza. Se trata de lo que estuvieron dispuestos a hacerme a mí, a su propia hija. No les importa mi futuro. Solo les importa Ethan. No seas tan dramática, gruñó papá. Estábamos tratando de hacer lo mejor para la familia. No, estaban tratando de sabotearme porque creen que Ethan merece más que yo, dije, mi voz alzándose. Pues adivinen qué, la universidad no les permitirá tocar mi beca. Y ya aseguré alojamiento en el campus. Me voy. El rostro de mamá se palideció. Elisa, espera, seamos razonables. No tienes por qué irte. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondí fríamente. Ustedes tomaron su decisión, ahora yo tomo la mía. No perdí tiempo en empacar. Esa misma tarde, agarré lo esencial, ropa, libros, mi laptop, y los metí en 2 bolsas de deporte. Ethan se asomaba en el pasillo, observándome con su habitual indiferencia. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Estás haciendo un escándalo por nada. Me volví hacia él, con la paciencia al límite. Tú eres parte de la razón por la que esto sucede. Si te importara alguien más que a ti mismo, les dirías que paren. Él se encogió de hombros. No es mi problema. No respondí, no valía la pena. Por la tarde, ya estaba en el campus universitario, con las bolsas al hombro. La señora Caldwell había arreglado todo, y el encargado de residencia me recibió con una cálida sonrisa. Mi habitación era pequeña pero acogedora, con una cama individual, un escritorio y una vista del patio. Se sentía como libertad. Mientras desempacaba, mi teléfono vibró con una avalancha de mensajes de mis padres. Cada uno era más airado que el anterior. Mamá, necesitas volver a casa y arreglar esto, Elisa. Somos familia. Papá, no creas que puedes simplemente alejarte de tus responsabilidades. Mamá, estás desperdiciando todo lo que hemos hecho por ti. Los ignoré todos.
El clímax real llegó 2 semanas después. Estaba sentada en el área común de mi dormitorio cuando recibí una llamada de Ethan. Dudé en no contestar, pero decidí hacerlo. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Necesitas volver a casa, dijo. Su voz sonaba extraña. Mamá y papá están perdiéndolo. Han estado peleando sin parar. Papá culpa a mamá por no manejar esto mejor. Mamá te culpa a ti por arruinar todo. Eso no es mi problema, dije, aunque el pensamiento me revolvía el estómago. Dicen que nos abandonaste, continuó él, que no te importamos en la familia. Apreté la mandíbula, no abandoné a nadie, me alejaron, ellos causaron este lío, Ethan. Él vaciló, también están diciendo a todos que eres desagradecida, que les diste la espalda a las personas que te criaron. Eso fue suficiente, mi sangre hervía y sentí años de frustración contenida burbujeando a la superficie. ¿Sabes qué, Ethan? Que digan lo que quieran. Mintieron, me manipularon y trataron de destruir mi futuro. No les debo nada. Colgué, con las manos temblorosas de rabia. Unos días después recibí un correo electrónico de la señora Caldwell. Había adjuntado una carta de la universidad, declarando oficialmente que mi beca estaba segura e intransferible. No pude evitar reírme, una risa dulce y vindicativa. Reenvié la carta a mis padres, adjuntando una sola línea, por si aún están confundidos. Su silencio fue ensordecedor. El enfrentamiento final ocurrió durante un evento familiar unas semanas más tarde. Contra mi mejor juicio, asistí a la fiesta de cumpleaños de mi prima, sabiendo que mis padres estarían allí. Esperaba atención, pero lo que encontré fue una confrontación a gran escala. Mamá me acorraló en la sala, con la voz baja pero venenosa. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Tu tío se enteró de lo que pasó, y ahora todos hablan del tema. Bien, respondí, imperturbable. Que digan la verdad. Has arruinado a esta familia, siseó. ¿Todo por qué? ¿Por un pedazo de papel? Ese pedazo de papel representa mi futuro, dije, enfrentándola con la mirada. Algo que claramente no les importa. Papá se unió a la conversación, su voz retumbando. Nos has faltado al respeto, Elisa. Si crees que te vamos a apoyar de alguna manera, estás muy equivocada. Sonreí con suficiencia, sin sentir ya el peso de años de manipulación y culpa. No necesito su apoyo, nunca lo necesité. Su furia se palpaba en el aire, pero me alejé, dejándolos consumidos por su propia ira. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Las primeras semanas en el campus se sintieron irreales, como si finalmente estuviera dando un paso a una vida que siempre estuvo fuera de mi alcance. Mi dormitorio se tranquilizaba por las noches, un marcado contraste con el caos constante del hogar. Nadie irrumpía en mi habitación sin permiso, nadie exigía mi tiempo o energía, y nadie menospreciaba mis decisiones. Era pacífico, echadoramente pacífico. Las clases empezaron poco después, y me entregué a mis estudios con la misma determinación que me había valido la beca. Mis profesores me apoyaban, y por primera vez estaba rodeada de personas que valoraban mi esfuerzo. Me uní a grupos de estudio, conocí a otros que compartían mis ambiciones, e incluso empecé a hacer voluntariado en la biblioteca del campus. Lenta pero seguramente, sentí cómo se aligeraba el peso de las expectativas de mis padres, reemplazado por una nueva confianza en mí misma. En casa, las cosas no eran tan pacíficas. Iba enterándome por el ambiente familiar. Mis padres le contaron a quien quisiera oír que yo los había traicionado, pintándome como la hija desagradecida que no apreciaba sus sacrificios. Pero su narrativa no funcionó tan bien como esperaban. Resultó que la gente no se apresuró a ponerse de su lado como ellos esperaban. Mi tía, una mujer de lengua afilada que rara vez dudaba en señalar tonterías, los confrontó durante una cena familiar. Déjenme entender esto, decía, según luego me contó mi prima, Elisa gana una beca completa y ustedes intentan quitársela para Ethan. ¿Y ahora se enojan porque ella se defendió? Parece que el problema no es Elisa, son ustedes. Sus intentos de voltear a la familia contra mí resultaron un fracaso espectacular. Aunque no admitieron abiertamente sus errores, dejaron de involucrar a otros en su drama. Tomé eso como una pequeña pero satisfactoria victoria. Ethan, predecible, no cambió mucho. Me envió unos cuantos mensajes después de que me mudé, mayormente quejas autocompasivas sobre lo difícil que se había vuelto la situación en casa. Mamá y papá están sobre mí por todo ahora, escribió una vez. Podrías haber hecho esto más fácil para todos. No respondí, ya había pasado demasiado de mi vida cargando con el peso de su irresponsabilidad. Ya no era mi trabajo. Al final de mi primer semestre, me había adaptado completamente a mi nueva vida. Destacaba en mis clases, hice unos cuantos amigos cercanos e incluso comencé a trabajar a tiempo parcial como asistente de enseñanza para uno de mis profesores. Era muy diferente al tumulto del hogar, y sentía que finalmente me estaba convirtiendo en la persona que debía ser. Los intentos de mis padres de comunicarse disminuyeron con el tiempo.
Al principio, llegaron mensajes y llamadas airadas, que ignoré. Luego llegaron mensajes llenos de culpa de mamá. Elisa, seguimos siendo tu familia. ¿No podemos superar esto? Tampoco respondí a esos. Eventualmente, los mensajes cesaron por completo. Un día, durante las vacaciones de invierno, recibí una carta por correo. Era de mi abuela por parte de papá, una mujer a quien apenas había visto un puñado de veces mientras crecía. La carta era breve pero sentida. Elisa, decía, me enteré de lo que pasó con tus padres. Lamento que te hayan tratado así. Por lo que vale, estoy orgullosa de que hayas defendido tu postura. Si alguna vez necesitas algo, mi puerta siempre estará abierta. Me llenaron las lágrimas. Alguien en mi familia, alguien a quien apenas conocía, se había tomado el tiempo de reconocer mi lucha y apoyarme. Fue un recordatorio de que no todos los lazos familiares se habían roto, y tal vez, solo tal vez, podría reconstruir algunos de ellos algún día. Cuando llegó la primavera, ya no sentía con tanta fuerza la puñalada de la traición de mis padres. Me había demostrado a mí misma que no necesitaba su validación ni su apoyo. Mi éxito era mío y solo mío. Una noche, al volver a mi dormitorio después de una sesión de estudio, me detuve a reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Pensé en la niña asustada que se había sentado en la mesa de la cocina, aferrándose a su carta de beca mientras sus padres tramaban a sus espaldas. Ahora me parecía una extraña, un recuerdo lejano de alguien que aún no había encontrado su voz. Sonreí para mis adentros, sintiendo una paz que antes no conocía. Mis padres tal vez nunca entenderían lo que habían hecho, y Ethan tal vez nunca asumiría la responsabilidad de su propia vida. Pero yo ya no vivía para ellos. Yo vivía para mí. 4 años después, estaba de pie con toga y birrete, los vítores de mis compañeros y sus familias resonando en mis oídos. Había llegado el día de la graduación y con él la culminación de todo por lo que había luchado. Llamaron mi nombre y, al cruzar el escenario para recibir mi diploma, sentí una oleada de orgullo que casi me hizo llorar. Lo había logrado, en mis propios términos. Después de la ceremonia, me junté con un pequeño grupo de amigos para tomar fotos. Mientras reíamos y celebrábamos, noté una figura parada a un lado. Era mi abuela, la misma que me había enviado esa carta años atrás. Ella sonrió cálidamente, haciéndome señas para que me acercara. Te dije que estaría aquí si me necesitabas, dijo, abrazándome. En ese momento comprendí algo. La familia no se define por la obligación o la sangre compartida. Es aquella gente que realmente te apoya, la que te anima pase lo que pase.